unidad en Argentina que está a cargo de la docente Eliana Zanini. Eliana, te cedemos la palabra para que puedas comenzar con tu clase. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo andan todos, todas? Feriado largo y están acá, así que doble gracias por eso. Gracias por hacerse un ratito. Espero que estén pasando un lindo fin de semana largo y que estén descansando. Bueno, esta es la segunda clase del módulo de gestión cultural. Hoy vamos para quienes no estaban y que después escuchen la grabación, pero para seguir un poquito el hilo, la clase pasada estuvimos viendo la definición de cultura y la entendimos por fuera de lo que cada uno se hace en la cabeza que es la cultura. Hicimos un paralelismo entre la cultura argentina, la cultura italiana, y vimos varios autores y cómo es, ahí se está conectando el más bien. Vimos varios autores y dejamos establecida una definición que es básicamente, que ordena bastante todas, son muchas, la de Rodolfo Kusch, que dice que la cultura es una decisión. Y para entenderlo bien, es como nosotros decidimos todos los días ser, estar o estar siendo, siguiéndolo a Kusch, en un territorio determinado, ¿no? Hoy vamos a ver otra cosa que tiene que ver con la gestión cultural en sí, la profesión, cómo se va construyendo esa profesión y básicamente un poco entender en qué campos opera la gestión cultural. Así que bueno, yo voy a empezar a compartir PowerPoint. Ustedes me dicen si lo ven. Yo insisto que siempre me da miedo con el Webex si se comparte o no. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, Perfecto. Entonces ahí está. sí se ve. Bien. Bueno, esto fue lo que vimos la otra clase. Un momento. Bueno, quienes no estuvieron pueden ir viendo las imágenes un poco, pero esto fue un poco lo que vimos ejemplos, vimos la definición, vimos ejemplos argentinos sobre todo, ahí está Rodolfo Kusch, y terminamos acá. Hoy vamos a ver, entonces, para anotar gestión cultural, vamos a hacer una historización de la disciplina, cuándo aparece, por qué y cómo, dentro del campo de las ciencias sociales y del universo académico. Vamos a ver algunas definiciones y abordajes de la definición de la gestión cultural, teniendo en cuenta a la comunidad como destinataria. Vamos a ver un poco la acción política, la acción ética de la gestión cultural comunitaria y la praxis de la gestión cultural antes y hoy, con algunos ejemplos que van a tener que ver con la colectividad ítalo-argentina que les traje. Y después vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos a ver ejemplos prácticos de algunos colegas que yo conozco que justamente son italianos, que les quiero traer para que se hagan una idea de la dimensión de cómo puede ser la profesión, ¿no? O el campo de acción de la gestión cultural y ver qué hacen del otro lado, ¿no? Así que bueno, y también la idea un poco es invitarlos a que profundicemos acerca del patrimonio tangible e intangible que tenemos de gestores culturales ítalo-argentinos, que quizás ustedes no los conocen o los conocen de nombre, pero quizás nunca se pusieron a pensar que lo que estaban haciendo acá era hacer gestión cultural. Hace un siglo o hace muy poquito tiempo, no tanto. Así que bueno, vamos a arrancar. Antes, antes de arrancar, yo quería preguntarles, porque estuvo interesante la devolución de la clase del jueves pasado, quería preguntarles si en estos días estuvieron pensando algo, alguna reflexión en torno a la cultura, sus definiciones, si les atravesó por algún lado, si tienen algún análisis personal después de la clase, de repensar esta relación que tenemos con la cultura y si les despertó el bichito de pensar algún proyecto, alguna idea, alguna ilusión, algún nuevo entendimiento. Quien quiera animarse a hablar, no sé qué hora es, son las 10:15 de un fin de semana largo, se agradece si abren el micrófono y si no lo pueden poner en el chat, no hay problema. No me dejen sola acá, porque es fin de largo y es sábado, a ver. La verdad que sí, yo estuve pensando que es el hecho de que en parte la cultura es el valor que le da la gente a las cosas, o sea, no va por en relación a lo de alta y baja cultura, que cada uno encuentre un valor en el arte, en las pinturas, en escritos, libros, lo que sea, según la relación que tenga con ese material. Entonces, por ahí para todos no va a ser las cosas cultura si no tiene un tipo de vínculo
un tipo de valor sentimental con algo. Es como que yo creo que tiene que tocar para que vos lo consideres parte de eso, me parece a mí. Bien, buenísimo, Facundo, genial. ¿Y pudiste ver algo particular tuyo personal, como algún valor sentimental o algo que le hayas encontrado, algo que quizás no pensabas que era cultural? Y recién hace un rato estaba hablando con mi papá y es como el tema de las costumbres, de los hábitos que uno tiene. O sea, para mí eso es algo que no pensamos nosotros como que es la cultura que va más por el lado de la costumbre, o sea, del día a día, de la sobremesa, de charlar de un montón de cosas. Creo que para mí va por ese lado, la parte más social que quizás nunca la tomamos como cultura, sino más bien lo que la gente produce, el artista produce. Claro, sí, no sé si vieron, si usan TikTok o están ahí en redes, pero vieron que últimamente hay como un boom de extranjeros que vienen a vivir a Argentina por X motivo y hay americanos o españoles que dicen diferencias entre mi país y Argentina. Lo que destacan es lo que vos decís, Facundo, la sobremesa. Como que te citan te citan a comer un asado una hora y vos sabés que el asado no arranca a esa hora y ni está listo para esa hora y después quedarte 2 o 3 horas en la sobremesa y después pasar a una merienda o pasar a un aperitivo muy rápido y quedarte todo el día es como que alguien no lo puede creer. O mismo también en un restaurante, como quedarte. Quizás otras culturas van, comen y se van. Como eso también súper cultural, súper argentino. Es que aparte me acordé de eso, de esas vivencias que la gente, bueno, llego y piensan cómo limpiamos los platos y nos vamos. Y es tipo, seguís y después va el mate, y después va la merienda, y después por ahí más a la tarde y se dice a la noche. Entonces me acordé de eso principalmente. Sí, tal cual. O esto de te caigo a tu casa, como sin aviso, sin haber agendado, eh, o sí, llegar un poquito más tarde, pero está bien, dentro de todo nadie te va a decir nada. Quizás un alemán te dice, no, estás llegando tarde, llegaste 5 minutos tarde, por ejemplo. Como muy argentino eso. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir algo que se puso a pensar en relación a la clase del jueves? Así no seguimos. Sí, me puse a pensar que yo soy docente y trabajo en las escuelas, ¿no? Y tengo muchos alumnos y alumnas de familias de Paraguay, con familias entre Paraguay y Argentina, ¿no? Quizás padre paraguayo, madre argentina o viceversa. Y como doy italiano en las escuelas, siempre pregunto qué lenguas hablan y qué sé yo. Y nunca sale el guaraní, porque creo que lo que pesa es la mirada de la sociedad de acogida, ¿no? Pesa la mirada del argentino sobre lo que es ser o no paraguayo o paraguaya. Y cuando les pregunto, ¿pero saben guaraní ustedes? ¿Alguno de ustedes sabe guaraní? Ahí empiezan los ojitos a abrirse y las manos a levantarse. Sí, sí, le digo, pero bueno, entonces sos en cierto sentido bilingüe. Es como que no pueden reconocer el propio valor de la propia cultura, ¿no? Claro. Es como la mirada del otro pesa siempre. Hay una Sí. mirada dominante, occidentalizada, quizás, bueno, de poder que define lo que es la cultura y lo que no es la cultura, que pasaba por lo que hablábamos el otro día, la cultura baja o alta, ¿no? Sí, súper. Y lo que vos, sumo lo que decís, Gloria, nuestros abuelos también, acá en mi zona por lo menos, que vinieron franceses, suizos, italianos, se perdió la lengua. O sea, hoy hay instituciones donde uno puede estudiar y demás, pero Tal cual, con los hubo dialectos, sí. algo, hubo algo que se llamó la depresión de la montaña, que era básicamente que los abuelos que vinieron acá extrañaban la montaña, de hecho hasta hicieron sus casas techo dos aguas acá en Entre Ríos pensando que iba a nevar, o sea, imagínense, pero era tanto el dolor de haber perdido o haber dejado todo eso detrás que no quisieron enseñarle a sus hijos la lengua y quizás son sus bisnietos o sus tataranietos quienes recuperan la lengua en el linaje familiar. Pero esto de no habilitar esa lengua, ¿no? Como re fuerte. Sí, es terrible, es terrible. Y también esta cosa que también está bueno que lo pensemos, esta doble dualidad, como vos decías, Gloria, que son argentinos y paraguayos y son bilingües, hablan castellano y hablan guaraní. También esto del país que los recoge, porque cuando ellos, acá por lo menos en San José, en mi ciudad, hay una foto muy significativa en el museo que en 1910 los inmigrantes festejan el 25 de mayo y después hacen el 9 de julio de 1916. Y en la pirámide principal de la plaza, que es muy similar a la pirámide de Plaza de Mayo,
los italianos ponen la colonia italiana, la colonia suiza y la colonia francesa saludan al pueblo argentino y están festejando y hay como testimonios de ese día y lo que ellos dicen es básicamente nosotros celebramos esto porque ya nuestros hijos son argentinos. Como que también está esta cosa de la doble nacionalidad y de sentir que tenés una responsabilidad para con el país porque ya tus hijos son de esta tierra. Eso también es como súper significativo para pensarnos, viste, dualmente, ¿no? No sos una cosa, sino que sos otra. Y también ahí, seguramente lo han hablado en otros módulos, esta cosa de ser ítalo-argentino, ¿no? Como que uno a veces en la diaria tiene el pasaporte, tiene la ciudadanía y es como, bueno, sí, la tengo, mis abuelos, qué sé yo, pero no sé si lo tienen tan como adentro, ¿no? Como esto de reconocimiento, de decir, che, soy dos cosas, no es que soy solo una. Pero bueno, sí, ahí está como la riqueza, me parece que está bueno empezar a verlo como una riqueza. Pero bueno, genial que haya despertado algo. Vamos a ver, acá sigue el PowerPoint. Vamos a ver hoy gestión cultural. Estas son, bueno, las dos fotos van a ver ahí un chico con unos post-it, están como ahí pensando ideas, tirando al aire, y esta foto que está a la derecha son mis amigos italianos, que yo los conocí a través de una organización internacional que nucleaba museos del mundo. Ellos son de Verona, les voy a traer, los ejemplos que les traje hoy son de ellos, pero para que vean qué hacen los gestores culturales italianos. Pero bueno, es una foto real para que sepan. Ya les voy a contar más de ellos. Pero bueno, lo primero es, nada, yo les digo gestor cultural, gestora cultural o gestión cultural, y yo no sé si alguna vez lo vieron, pero la pregunta típica que recibimos los colegas es, sí, bueno, pero ¿de qué trabajas? ¿No? Como, o no tenés un libro que explique lo que haces, o yo les digo, pero no me entienden, y la pregunta grande es, pero bueno, gestión cultural, pero eso con qué se come, o sea, ¿vivís de esto, sí o no? Un poco traigo también la anécdota que les contaba la clase anterior, que cuando yo le dije a mi padre que quería estudiar curaduría, que es como la práctica o la disciplina que piensa y lleva adelante exhibiciones en espacios museísticos o de arte, mi papá pensó que yo quería estudiar curandera. Era la palabra más cercana que él tenía. Y gestor cultural es algo que es una carrera que es bastante nueva, tiene 20 y pico de años, y yo la descubrí primero siendo gestora cultural de oficio, o sea, sin saber que existía el término, y después me di cuenta que había como un campo académico que abrazaba eso. Pero por fuera de eso que ya se los voy a contar y cómo llega la gestión cultural a nuestro país, yo les quiero contar los orígenes de la gestión cultural para que se den una idea, que es una práctica que viene pensándose hace mucho tiempo. No sé si alguna vez vieron, yo voy a tratar de que se imaginen que están en el siglo XVIII, XIX en Inglaterra. Este es un ejemplo, pero en distintos países se fue gestando la misma situación. Vieron que en algún momento los países colonizadores, imperialistas, salieron a distintos territorios a conquistar, por ejemplo, el Imperio Británico conquistó determinados espacios en África, en bueno, Australia, Canadá, bueno, un montón de lugares. Los franceses lotearon África, por eso en algunos países de África hasta el día de hoy se habla francés. Y bueno, y iban de excursión, lo mismo acá cuando vinieron, y sacaban de esos territorios piezas únicas, distintas, autóctonas, de pueblos originarios de ese territorio, y las llevaban a sus países de origen, a los países centralistas, sacaban de la periferia esos objetos y los llevaban a sus casas. Y lo que ven acá es básicamente eso. No sé si ustedes tienen más o menos una idea, pero en Inglaterra hay casas que son palacios, que son de familias de hace muchísimos años que siguen siendo de familias y normalmente esas familias son de la nobleza, tienen algún título nobiliario, son duques, condes, vizcondes, etcétera, etcétera. Y dentro de esas palacetes que uno puede visitar, que todavía siguen siendo las casas de ellos, donde ellos viven, y ellos tienen que cuidarla de generación en generación, hay una sala que se llama la sala, en inglés es The Cabinet of Curiosities, que es como el gabinete de curiosidades. Entonces, son los restos de estos objetos que fueron extraídos de esas aventuras colonialistas
que son únicos. Entonces ahí ustedes lo que yo les traigo es la foto de eso, una imagen, un grabado de eso, que básicamente ahí ven, nada, desde animales taxidérmicos hasta, no sé, caparazones de tortuga, moluscos. Imagínense, vieron que habrán visto en alguna película, me dicen si sí, frascos de formol con un huevo, con un bicho, con un animal, como esta cosa de una sala atiborrada de cosas. Bueno, también eso y también, como es, cuadros o objetos. No sé si alguno vio Downton Abbey, la serie inglesa, pero es filmada en una de esas casas, la serie, y el dueño de esa casa, cuando fue la fiebre de Egipto, de ir a hacer la aventura en Egipto, él fue el que financió, este inglés, fue el que financió la expedición que encuentra la tumba de Tutankamón, para que se dé una idea. Entonces, parte de en esa casa, que se llama High Castle, parte hay una sala dedicada a todos los objetos que extrajo el dueño de casa en su aventura en Egipto. Entonces, estos palacetes tenían estas salas y la persona que se dedicaba a atender esa sala, a clasificar toda esa información y a inventariarla y mostrarla para que los anfitriones, dueños de casa, muestren, era el curador. Curar viene, o sea, curador viene de la palabra curar, que es cuidar, básicamente. Entonces era la persona que cuidaba esos objetos. Y esto yo se los cuento en un marco súper de la nobleza, ¿no? Como no estamos hablando de que, o sea, estamos hablando del reino de Inglaterra, que sigue siendo un reino, pero que después se establece una monarquía parlamentaria. Por fuera de eso después se convierte, llegan determinadas ideas de la ilustración. Ustedes saben que Europa estaba totalmente loteada, hay algunos conflictos, sobre todo un poco antes de la Primera Guerra Mundial, y los estados se convierten en estados-nación después de la Revolución Francesa. Entonces, para construir la imagen de Estado-Nación, esto es importante porque todo lo que ustedes ven en historia, hechos significativos y demás, vienen acompañados de un montón de procesos socioculturales. Entonces, había que mostrarle al mundo el poderío social y cultural que tenía ese imperio para ofrecer. Entonces, ellos lo que hacen básicamente es juntar todas estas rarezas y fundar museos. El British Museum, perfecto, sí, genial, Luciana ahí suma el chat, justamente estaba por decir eso. Construyen estos museos. Entonces construyen estos museos y empiezan a sumar todas esas piezas raras y básicamente el British Museum o la National Gallery de Inglaterra lo que busca es decir, estos somos nosotros los ingleses, este es nuestro estado, esta es nuestra nación, miren lo poderosos que somos. Y empiezan a pensar esos museos, de hecho, ustedes saben, después de la Revolución Francesa, Versalles se convierte en un espacio estatal, no de la monarquía, y se transforma un poco en el Museo de Historia de Francia por un breve periodo, y en ese periodo, en su fachada, en un ala a la derecha, inscribieron en piedra para la gloria de toda la Francia. Este espacio es para todas las glorias de toda la Francia, dando a entender esto de un Estado potente, poderoso. Entonces, las personas que tuvieron que llevar adelante estos proyectos, que no dejan de ser proyectos culturales, institucionalistas, son las personas que empiezan a gestionar esa cultura. Entonces aparece el rol de curador, aparece el rol del director de museo, después se empieza a estudiar, hoy en día hay una carrera que se llama museología, que son las personas que se estudian para llevar adelante los museos. Pero bueno, es la época de esta preponderancia y ahí es cuando se empieza a pensar lo que hoy seguramente lo habrán visto en algún que otro módulo, que hoy también se habla del italiano, que es el soft power, como todo el conjunto simbólico de lo que una civilización representa. Entonces el soft power italiano, por ejemplo, hoy en día es la moda, Milán y ciudad del diseño, por decirles, ¿no? La pasta, la gastronomía, o sea, todo lo simbólico que te permite a vos presentarte al mundo. El diseño de autos, por ejemplo, el estilo italiano, bueno, eso. Entonces, imagínense que se empezaron a construir proyectos culturales en torno a eso y sobre todo también después de las guerras, porque bueno, Europa se dio cuenta que fascismo nunca más, entonces la cultura empezó a entrar como una forma de diplomacia para construir geopolítica.
Y salvando todas las distancias, ustedes saben que yo siempre digo, el Papa Francisco cuando fue electo dijo, vinieron a buscar un Papa al fin del mundo. Este concepto de Argentina, fin del mundo, la verdad que nos deja a nosotros, sobre todo por nuestra historia colonialista, de pasado colonialista, nosotros estamos bien abajo, chicos, o sea, bastante bien abajo. Entonces las cosas, las ideas nos llegan un poco tarde, siempre. Como que hay toda una conceptualización de, bueno, llegamos tarde. Tarde en el sentido de que, no sé, por ejemplo, por decirles, siguiendo la línea del soft power, las colecciones que se presentan de moda vienen una temporada atrasada, por ejemplo, por el hemisferio, porque nosotros ahora estamos entrando, ya estamos en el verano casi, y allá están en el otoño, ya pasando al invierno. O sea, siempre hay como una vuelta de tuerca que nosotros venimos un poquito atrás. Y la generación que es esta generación que les presento acá en Argentina, la que pensó el país, no me quiero poner en profesora de historia, si hay alguien acá presente me corrige, pero ustedes saben que a nosotros como país nos llevó mucho tiempo organizarnos, más después de la independencia y del primer gobierno patrio. Llevó mucho tiempo, llevó casi 30 años tener una constitución y llevó un poco más, después de 1852, llevó un poco más de otros 30 años en darle al Estado, todavía nos estamos organizando, dice Matías, sí, suscribo, todavía nos estamos organizando, llevó unos 30 años más dotar al Estado Nacional de un organigrama. O sea, no sé si sabían, pero alguna vez se pusieron a pensar cuándo aparecen los ministerios en Argentina, la figura del presidente, vicepresidente, la división de poderes, aparece en la Constitución desde ya, pero después había que crear un Ministerio de Educación, por ejemplo, un Ministerio de Relaciones Exteriores, un Ministerio de Economía, un Banco Central, o sea, nos fue llevando y no fue hace mucho, fue casi un siglo atrás. Entonces, en ese marco, en la generación del 80, la generación de 1880, para que se den una idea, el paralelismo es la presidencia de Julio Argentino Roca y todo lo que fue la campaña del desierto y demás, por fuera de ese episodio histórico, es Julio Argentino Roca el que le da una estructura al Estado Nacional. Y en esa idea, él suma esta cosa de Argentina, Estado-Nación. O sea, vamos a construir el país argentino, vamos a construir esa nacionalidad, ese nacionalismo. Y en base a eso iba por un carril que era más político, institucional, gubernamental, pero en Argentina hubo una sociedad de personalidades, sobre todo hombres que están acá en esta foto, que son los que dijeron, bueno, nuestro país está en proceso de constituirse como tal, nosotros vamos a aportar a lo cultural, vamos a dotar de una identidad cultural a la Argentina. Y este grupo de hombres que ven acá, que están ahí sentados, se llamó la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. El que está, a ver si lo veo, bueno, si ustedes ven la foto de izquierda a derecha, el que está de bigote sentado ahí con un sombrero es Eduardo Schiaffino, es una persona, primero notemos el apellido, ¿no? Schiaffino, o sea, es italiano, es italo-argentino. Él lo que plantea es que Argentina necesitaba tener arte. ¿Cuál era el arte argentino? Y ustedes saben que esta generación lo único que hizo fue mirar a Europa todo el tiempo y poner a Francia, Italia y España como ejemplo. Entonces Schiaffino sueña con que exista un arte argentino, pero no podía existir un arte argentino si no existían instituciones del arte argentino para que se desarrolle el arte argentino. Entonces una de las primeras cosas que hace la Sociedad Estímulo de Bellas Artes es generar donaciones para que haya becas para que estos argentinos ya nacidos en Argentina, pero de padres inmigrantes, vayan a estudiar afuera, a Europa, porque no había una escuela de arte en Argentina todavía. Entonces, la Sociedad Estímulo de Bellas Artes se conforma como una sociedad civil donde empiezan a aparecer lo que hoy nosotros entenderíamos como políticas públicas de la cultura, pero que ellos no empezaron a hacer, y yo se los cuento así en términos históricos, pero es posible que nosotros pensemos a este grupo de hombres, eran todos hombres, dicho sea de paso, como los primeros como gestores culturales de la Argentina. Y entender también, yo les digo Schiaffino, pero estaba Sibori, estaba De la Valle, son todos ítalo-argentinos, que nosotros no los pensamos como tal, pero sí que eran. Ellos empiezan a generar este fomento de becas, este fomento de instituciones culturales. Ellos fundan la Academia Nacional de Bellas Artes, para que se den una idea. Schiaffino pasa a la historia argentina por ser el fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, que hoy lo ven en Recoleta.
ahí al frente de Plaza Francia, en Avenida Figueroa Alcorta. Y ellos fundan el arte argentino, básicamente, lo empiezan a fomentar. Dicho sea de paso, esta generación construye un sistema de becas de manera tal que después algunos gobiernos, como el de la provincia de Buenos Aires, los replican. Y de esta línea de política cultural argentina muy prematura, aparecen grandes maestros del arte argentino, que de hecho sea de paso, eran ítalo-argentinos, que van a estudiar afuera, a Europa, gracias a esta acción. Un nombre que seguramente todos conocen, Antonio Berni. No sé si lo ubican, pero Antonio Berni es hijo de italianos que eran de Piamonte, santafesino, nacido en Rosario, vivió en Roldán, y él en 1924 es becado por el Jockey Club de Rosario, y a raíz de una muestra que él hace con una galería que es muy conocida, que hasta el día de hoy sigue operando, que es la Galería Whitcomb de Arte, que seguramente si les gustan los archivos, ustedes van al Archivo General de la Nación y hay mucho archivo del Fondo Whitcomb. Whitcomb es una de las galerías de arte que tiene más de 100 años, fue galería de arte, pero también casa de fotografía. Entonces ustedes pueden ver muchas fotografías de Whitcomb. A raíz de esa muestra que él hace con la Galería Whitcomb, que tenía una sede en Rosario, él llega a estudiar a Francia. Y en la misma línea de política, en la provincia de Buenos Aires, Emilio Petoruti, no sé si lo ubican, Emilio Petoruti, hijo de italianos también, nacido en La Plata, hijo de la ciudad de La Plata, el Museo de Artes Provincial se llama Emilio Petoruti en honor a él, también logra una beca para estudiar ahí afuera. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es esta cuestión de construir el arte argentino para mostrar esto de que nosotros somos un país serio y somos un país Estado-Nación. Esta es como la primera generación de gestores culturales, crean muchas instituciones, incluidos el Museo Nacional de Bellas Artes. Quiero contarles que Schiaffino logra un fondo de plata, en ese momento eran 7.000 pesos argentinos, que es mucha plata, para ir a París y a ir a Europa y a Italia a comprar obra de arte a través de Cancillería para fundar el Museo Nacional de Bellas Artes. Y como todo esto era como muy prematuro, no consideraban desde ya el arte de los pueblos originarios argentinos, él trae como un lote muy grande de obra y esa es la colección fundacional del museo. ¿Por qué? Porque era importante tener con qué mirar, tener que copiar. No podía existir un arte argentino de la nada, como tampoco los músicos que nosotros conocemos, todos se criaron o se culturalizaron o llegaron a la música de escuchar discos, de escuchar una banda. Bueno, lo mismo pasaba con el arte. Dicho sea de paso, contarles algo de la cultura argentina. El desarrollo visual de la Argentina es precario hasta el día de hoy, porque nosotros cuando nos fundamos como país, los inmigrantes que llegaron al país ya eran todos alfabetizados, todos sabían leer y escribir. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ustedes de México, ¿me pueden nombrar 3 escritores que hayan escrito novelas, libros, alguien que le ocurre así un nombre como muy rápido? Octavio Paz. Octavio Paz. ¿Quién más? 3 necesito. Cri cri. Vamos a hacer la pregunta al revés. 3 escritores argentinos. El primero o la primera que les venga a la cabeza. Borges, Cortázar, Sarnik. ¿Vieron que es más fácil en Torni, Argentina que Torni. pensarlo en México? Y si yo les digo 3 artistas visuales mexicanos, 3 Frida Kahlo. pintores. Frida Kahlo, ¿quién más? El marido nunca me acuerdo del apellido. Diego Rivera. Diego Rivera, ¿quién más? Ahí llegué. Bueno, Buena pero suerte. ya hay 2, ya hay 2. Bueno, yo les quiero contar por qué es esto. Cuando los españoles colonizan México, se dan cuenta que los pueblos originarios mexicanos no sabían leer y escribir y los tenían que alfabetizar. Como era muy difícil pasar del idioma nahuatl o mexica para aprender a leer la Biblia, básicamente, lo que ellos hicieron fue llevarle cuadros.
y crear e impulsar desde 1400 en adelante, 1400 chicos en adelante, una cultura visual de que en las parroquias el Vía Crucis esté pintado o que haya un montón de imágenes que expliquen lo que ellos no podían explicar en español y que los mexicas no le podían entender. Entonces eso hace que desde 1400 en adelante haya una cultura de arte, una cultura visual, sobre todo en México, mucho más importante que en la Argentina. ¿Y qué pasa? A la inversa, en Argentina, cuando llegan nuestros abuelos inmigrantes al país, como todos sabían leer y escribir, por eso la literatura argentina es mucho más palpable y mucho más fácil de reconocer rápido 3 escritores argentinos. Y no te pasa lo mismo con los mexicanos porque ellos tienen mucho más fácil la cuestión visual. De hecho, son dentro de lo que es el arte latinoamericano, si ustedes van al Malva, saben que hay cuadros de Frida Kahlo, de Rivera, bueno, de un montón de otros más. De la misma forma que si yo les dijera, bueno, 3 artistas visuales de Argentina, ¿ustedes qué me dicen? Marta Minujín, Bernie. Marta, Bernie, Quinquela Martín. Quinquela Martín. Bueno, buenísimo. Fader, perfecto. Bueno, todos esos tienen ¿cómo es? Una trayectoria y un lugar, pero en la historia de la historia del arte latinoamericano les ganan los mexicanos. Desde ya que sí. Por fuera de eso, siguiendo la línea para que ustedes se den cuenta lo que llevó a construir un arte nacional, estos gestores, después ahí ven en la foto a Lucia Correa Morales, ella es hija de, estuvo casada con un escultor muy conocido que es Rogelio Irurtia. Su madre era una artista plástica muy conocida, fundadora de la Asociación Geográfica Argentina, una mujer espectacular, González Hacha de apellido, y ella fue una pintora muy reconocida, bastante olvidada en la historia del arte, pero ella es la primera directora mujer de un museo nacional. Si ustedes son de Capital Federal y van a ver en el barrio de Belgrano la casa Irurtia, el museo Irurtia, era la casa de ella y su marido, que la terminan donando con todo el inventario y todo el patrimonio de la pareja, que incluye no solo las esculturas del marido, el taller del marido, sino también su taller y sus propias obras. Pero ella llega a ser directora de un museo nacional recién en 1975. O sea, imagínense lo atrasados o lo que, como decíamos, todavía nos estamos organizando. Esa misma generación, dicho sea de paso, esa fue una de las primeras mujeres que estos hombres la aceptan en el Salón Nacional de Artes Visuales, que ellos también lo crean. El Salón Nacional es el premio más grande que se le puede dar al arte argentino, que la semana pasada tuvo su inauguración, el número 112. Para que sepan, el Salón Nacional debe ser por lejos la política pública argentina más longeva de la historia de los gobiernos argentinos. O sea, es una política pública que ningún gobierno descontinuó, ni rompió, ni dejó de hacer. Llegando a la otra generación, ustedes lo que ven ahí es una foto en la casa de Victoria Ocampo, que está en Palermo Chico, ahí al frente, o sea, muy cercano al Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires. Esa casa fue hecha por Bustillo, que fue un arquitecto muy importante, con una influencia muy importante de Le Corbusier. Y esa es la generación de Jorge Luis Borges, de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo seguro la conocen, fue una de las grandes primeras gestoras culturales del país, que fundó la revista Sur, una revista que fue un faro literario justamente sur, esta idea de el fin del mundo sur, y tuvieron un montón de acciones, no solo en el campo de las letras, sino también de las artes visuales, fueron mecenas y fue una generación que se juntaba justamente a pensar de qué lado o para dónde debería ir la gestión cultural. Lo que ven ahí es un periódico, que es el primer periódico de arte y crítica de arte, en 1924, que funda también la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, y ya en 1924 estaba promocionando el arte moderno en el país. Decirles que la vanguardia de arte la trajo un ítalo-argentino que fue Emilio Petoruti, y al final les traje una foto en color que seguramente quizás la conocen los que tenemos más de 30 años. Esa es Amalita Fortabat, fue la dama del cemento, la dueña de Loma Negra, pero ella fue una gestora cultural
se convirtió en la gran mecenas del arte argentino. Hoy en día su nieta lleva adelante una fundación que se llama Ama Amoedo, por su nombre, Amalia Amoedo, y ella es la que impulsa el arte. Es una manera de pensarse como gestora cultural privada, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Y siguiendo como esta línea de pensar a los ítalo-argentinos como los primeros gestores culturales, yo lo que les traje acá son fotos muy viejas de cómo la comunidad italiana, cuando llega a la Argentina, empieza a gestionar la cultura, su propia cultura, ¿no? Entonces, quizá ustedes pertenecen a alguna asociación, a alguna institución, que el edificio es patrimonial, está preservado o es monumento histórico nacional, ¿por qué no? Ustedes dicen, bueno, los italianos hicieron este edificio, qué lindo. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que en realidad lo que ellos estaban gestionando era su propia cultura y que lo hacían desde un lugar que hoy nosotros le diríamos sectores culturales? No solo trajeron su conocimiento arquitectónico, de hecho nosotros en Buenos Aires, en Argentina, hay un sinfín de patrimonio de origen italiano, de arquitectos italianos sobre todo, o también hasta en nuestros pueblos, ¿vieron las famosas casas chorizo? Que tienen las fachadas, las ventanas grandes de madera, además, que nosotros le decimos de estilo italianizante, porque así se construyeron los pueblos de Argentina, con arquitectos italianos. Entonces, esta cosa de empezar a gestar a través de la cultura es algo que también trajo la comunidad. No pensemos a nuestros abuelos inmigrantes como personas que solo consiguieron trabajo, una casa y no desplegaron su cultura en los territorios. Acá yo les traigo, por ejemplo, una foto de escultores italianos. Ustedes piensan las esculturas del Congreso Nacional, de los monumentos históricos, de las casas importantes, de las casas de Estado. La Casa Rosada fue hecha por un arquitecto italiano, para que se den una idea. Entonces, todos esos oficios culturales los trajeron nuestros descendientes, nuestros antepasados, perdón. Y empezaron a desplegarlo por todo el país y empezaron a formar parte de la propia vidriera nacional, ¿no? Como esta cosa dual, ¿no? Volviendo a la dualidad entre Italia y Argentina. Ahí vemos la foto de cómo es la inauguración de un panteón en un cementerio de la sociedad italiana para los italianos que eran socios de la sociedad italiana y eran enterrados en el panteón de la sociedad italiana. Vemos también edificios patrimoniales de, esta es la sociedad italiana de, no recuerdo qué ciudad, pero de una ciudad, no sé si se ve, Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que también fundaron mutuales, que fundaron clubes, fundaron el Club Italiano o otras prácticas, y el Palacio Barolo, que fue inspirado en la Divina Comedia, perfecto. Sociedades italianas del Progreso, de Colonia del Progreso, de Socorros Mutuos, bueno, y también lo que ven ahí es una foto del teatro, porque también trajeron teatro. ¿Cuántos teatros italianos ustedes conocen o hechos por arquitectos italianos, sin ir más lejos, el Teatro Colón o el Teatro de Bahía Blanca o cualquier otro teatro en una ciudad importante fue hecha por italianos porque ellos también tenían la necesidad de traer o de transportar o de trasladar sus costumbres a este territorio y quizá nosotros no nos damos cuenta, pero esa costumbre fue arraigada de generación en generación y llega hasta el día de hoy a nosotros. Sin ir más lejos, el barrio en Buenos Aires más italiano es el barrio de La Boca. ¿Por qué? Porque ahí se instalaron un montón de pintores ítalo-argentinos o italianos y tiene toda la arquitectura muy particular construida por ellos y ahí está el Teatro Verdi, no sé si lo conocen. El Teatro Verdi lo hicieron los italianos y justamente para albergar sus propias obras de teatro, dato particular, siguiendo con la línea histórica de que somos todos de Boca, ahí se funda River Plate, no sé si sabían, pero River Plate nació en el barrio de La Boca. Así que bueno, eso también. Inmigrantes italianos en el barrio de La Boca, construyendo no solo arte, sino que también arquitectura y teatro. Y el teatro en Argentina llega a partir de esa fecha, con ellos. Y siguiendo como llegando un poco más para acá, lo que ven ahí es una foto vieja, pero es del Museo Nacional de Bellas Artes, que quizá lo pueden reconocer fácilmente. Después tenemos, ¿vieron ahí la Recoleta? Esa foto es vieja, pero yo se las traigo. En la Recoleta vieron el Buenos Aires Design, que ahora va a ser un shopping, y bueno, seguramente habrán ido al Centro Cultural Recoleta quienes son de Buenos Aires.
Todo ese edificio rodea a la iglesia del Pilar, que es muy histórica, es muy antigua, pero toda la reconstrucción del Centro Cultural Recoleta, así en términos más modernos, la hizo Clorindo Testa, que es un ítalo-argentino arquitecto, si no lo conocen, googleenlo, es muy interesante. Clorindo Testa fue un ítalo-argentino arquitecto, también artista visual, que en los 80 más o menos, junto con Jacques Bedel, remodernizan todo ese espacio y construyen algo nuevo, un centro cultural, pensado para ser centro cultural. Y después, esto es en los 80 más o menos, y después de que vuelve la democracia al país, yo les traje una imagen del Centro Paracultural, que es de San Telmo, donde vieron toda esa época de los humoristas, vieron que en los 80, los 90 aparece Pinti, por ejemplo, Pinti ítalo-argentino. Aparece Humberto Tortonese, que hoy lo conocemos todos, pero él nace en el Paracultural porque era como toda una cultura del under, donde hacían un montón como es de sketch o de humor, pases de humor, comedia, donde empezaron como a construir esta cosa de la comedia argentina, bueno, pero eran todos también, tenían muchos orígenes italianos. Así que bueno, como que la cultura como que sigue creciendo y llega a nuestros días a partir de ahí. Y todo lo que ellos hicieron, crear un museo, pensar y diseñar y modernizar un centro cultural, de un lugar donde era, ustedes saben, el Centro Cultural Recoleta fue un hospital, después fue un espacio de un convento de monjas, después fue como un hospital, un hogar de niños, niñas, y ahora es un centro cultural. Pensar en la cultura under, bueno, esos son todos aportes que vienen de familias ítalo-argentinas, y hasta el día de hoy, o sea, de todo lo que les estoy contando, hasta ese momento no existía la carrera de gestión cultural. Entonces lo hacían de oficio sin tener ese nombre. Y ahora, llegando como más a la parte académica de la gestión cultural, lo que yo les traigo es una definición de gestor cultural o de la gestión cultural de Rubén Bayardo, que dice lo siguiente. Yo entiendo la gestión cultural como una práctica de mediación. Ese es como un buen verbo, mediar. Mediación entre actores, disciplinas y especialidades, implicados en las distintas fases de los procesos productivos, artísticos y culturales. Viabiliza y condiciona la producción, la circulación y el consumo de productos culturales, sean bienes, servicios o derechos. Esta mediación articula a los creadores, a los productores, a los intermediarios, a los promotores, a las instituciones y los públicos. Confronta sus diversas lógicas y las conjuga para organizar los entornos en los que las obras cobran materialidad y sentido a la sociedad. Al hablar de gestión cultural, yo pienso en la gestión de instituciones, de programas, de proyectos, de industrias, de emprendimientos, de bienes, de servicios y de derechos culturales. Cada uno de estos casos presenta especificidades en las que están involucradas el manejo de recursos materiales y humanos, y fundamentalmente la gestión y transformación de los diversos sentidos que circulan en la vida social en un contexto y en un momento dado. De este modo, más que en concatenaciones técnicas, pienso en tensiones históricas y situacionales en las que la cultura está atravesada por lo económico y lo político. No sé si se entendió, vamos a tratar de desglosarlo, pero entender a la gestión cultural primero como una práctica de mediación. Imaginémonos que nosotros estamos en una institución italiana y seguramente yo estuve viendo los trabajos que hicieron de FODA, de las fortalezas. Ah, se entiende, dice Priscila, perfecto. Estuve viendo los trabajos que hicieron el diagnóstico que hicieron de cada organización, de cada institución de la colectividad. Vi mucho FODA y un poco imagínense que si ustedes tienen una problemática en una institución, como por ejemplo decir, bueno, faltan socios y hay que como acercar a nuevas generaciones, imagínense como gestores culturales mediando entre un montón de procesos de bienes, servicios, derechos culturales. Imagínense que dicen, bueno, vamos a hacer un almuerzo, un after office, pero italiano. Bueno, entonces, medias entre lo gastronómico, entre la bebida, entre la música, entre si querés pasar una película, entre, no sé, si querés sumar a alguien de letras, si querés decir, bueno, que ojalá haya una prensa y haya un grabador que pueda como imprimir rápido algunas frases y las colgamos y la gente se lleva algo. Bueno,
El gestor cultural es el que básicamente organiza todo el evento. ¿Se puede ser productor de un evento? Sí, seguro. Todos conocemos a algún organizador o alguna organizadora de un evento que te hace el casamiento, el bautismo, la fiesta de 15, etcétera. Eso es el productor. Ahora, el gestor cultural lo que hace es mediar y entender el sentido de cada actor o actora que está trabajando con él, y es el que piensa todo el concepto del evento y todo el concepto del proyecto. Vamos con otra definición. Esta es de Bobbio, que es un académico italiano, que a través del CIAE hace unos años lo trajimos con Fernando y María Eugenia en, si mal no recuerdo, 2019. Y él dice, es un campo de acción práctica. Tiene debates teóricos y controversias ideológicas en torno al concepto de cultura, identidad, región, territorio, globalización, modernidad y posmodernidad, entre lo que es privado y lo que es público, entre diversidad y cultura, y es un quehacer que recoge todos los conflictos de los contextos donde interactúa. Pero más allá de los debates teóricos, la finalidad de la gestión cultural está centrada en promover todo tipo de prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad que lleven a la concertación, al reconocimiento de la diferencia, a la invención y recreación permanente de las identidades y al descubrimiento de razones para la convivencia social. Gana terreno la acción cultural de los gestores por cuanto es un factor contributivo al mejoramiento económico, ahí me perdí, y el desarrollo social en tanto promueve prácticas que les otorgan horizonte y sentido a los fines de un desarrollo integral. ¿Qué me dicen de esto? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace un gestor cultural? Sí, sí, sí. Sí, esperen que ahí justo alguien habló en el chat y me perdí. Ah, Cristian dice que acá está la carrera de gestor cultural, la Casa Italia tiene lazo con la Facultad de Arquitectura que se da ahí. Ah, buenísimo, genial. Perfecto. Vamos entonces a seguir con esto. 3 ámbitos en donde se desarrolla la carrera. La carrera se desarrolla como una práctica profesional, o sea, en el ámbito laboral. Hay quienes no ejercen, bueno, y en el ámbito profesional, hay gente que no ejerce y directamente es docente de la carrera o se dedica como a la investigación de los procesos culturales, que eso también es válido. Yo lo que les traje acá es una foto de cuando el Ministerio de Cultura de la Nación, yo formé parte de este proyecto, se hizo el Encuentro Nacional de Gestión Cultural, donde todos los gestores culturales del país se juntaron en el CCK para pensar y debatir sobre cada uno lo que traía como proyecto, como identidad, como territorio, pero también para actualizar o dialogar sobre reflexiones en torno a la profesión. En términos académicos o de investigación, yo les traigo ahí RGC Ediciones, es una editorial que publica investigaciones relacionadas a la cultura y a la gestión cultural como profesión, y obviamente hay distintos lugares donde se estudia la carrera. La carrera nace en España, quiero contarles, después de los 2000. Imagínense, o sea, estamos a 25 años de la primera carrera de gestión cultural del mundo. Se puede llamar también, algunos lugares le llaman mediación cultural, que también es válido. Y la carrera llega a nosotros 5 años más tarde. Vieron que yo siempre digo que llega todo un poco tarde acá. Llega en el año 2005, se hace un primer encuentro tipo congreso en la ciudad de Mar del Plata. El primer encuentro de gestión cultural, de hecho el Día del Gestor Cultural está disputado, pero se dice que es a partir de ese primer encuentro que se hace. Y después tenemos un sinfín de universidades que crean la carrera en los años que siguen. Yo les comentaba que cuando yo estaba acá en mi ciudad y era joven, adolescente, yo organizaba muchos eventos de los estudiantes, ¿no? Acá se festeja mucho la primavera, hay picnics, vienen bandas, hay como desfiles donde todos nos disfrazamos, tipo carnaval, bueno, hay un montón de cuestiones y yo me encargaba de organizar todo eso. Yo armaba el calendario, programaba los bailes, los eventos, llamaba a la policía, la inspección, cortábamos las calles, organizábamos todas las actividades. Y yo terminé la secundaria en el año 2008 y cuando mis padres me preguntaban qué quería hacer, yo lo único que les decía era que yo quería organizar eventos.
que quería organizar fiestas. O sea, yo entendía que lo que yo hacía, que tanto me gustaba organizar y armar, eso se trasladaba en mi época a la carrera de organizadora de eventos, que también podía hacer. Hoy hay cursos de eso, en ese momento tenías que estudiar relaciones públicas. Y me acuerdo que era muy raro en esa época. Yo después llegué a Buenos Aires, estudié letras en inglés, nada que ver, porque siempre estudié idiomas por la colectividad, pero recién en el año 2014 más o menos yo empecé a entender que gestión cultural existía como carrera y que era la conjunción de todas las cosas que a mí me gustaban como hacer y pensar y organizar en términos de eventos culturales. Entonces fíjense lo tarde que llega como al escenario, ¿no? En el país. Y lo difícil que era como ponerle palabra a lo que uno viene haciendo hace un montón. O cosas que, eso también como me gustaría trasladarles, como que ustedes van a un recital de Lali, por ejemplo, y ustedes dicen, ah, bueno, recital de Lali, lo organizan productores, lo organizan una productora y en el escenario hay iluminadores, escenógrafos y un montón de cuestiones. O Lali saca un video y está el vestuario, todo, y ustedes dicen, bueno, profesión vestuarista, profesión productor, profesión iluminador, bueno, quien organiza todo el concepto detrás de eso es un gestor cultural. De la misma manera, si ustedes van al Festival de Cine de Mar del Plata, o si van al Filba, o si van a... estoy queriendo pensar en algún otro ejemplo, pero para que se ubique la Fiesta Nacional del Poncho, la Fiesta del Pueblo, quien se lleva adelante toda la organización es un gestor cultural. Luis Alberto Quevedo, en 2015, miren que esto es muy reciente, se pregunta cómo gestionar la cultura. Cómo pensar y distinguir entonces estos nuevos hábitos y estas nuevas prácticas socioculturales de los ciudadanos del siglo XXI. Un buen camino consiste justamente en detectar las tendencias que caracterizan esta época y pensarlas como un aparato conceptual diferente. También es importante entender qué importancia le da en la historia, cómo se va construyendo la importancia de la cultura en el país. No sé si sabían, pero hasta el gobierno de Menem, lo que era cultura de nación, era una comisión. En el gobierno de Alfonsín fue una comisión que era anexada como una comisión de asesores culturales que asesoraba al gobierno de Alfonsín. Entonces no es que había políticas públicas culturales viniendo del Estado, sino que era Pacho O'Donnell, el famoso escritor, que asesoraba en términos de la construcción cultural nacional al presidente. Con Menem eso se transforma en una comisión de cultura que pertenecía a la jefatura de gabinete. Después llegamos al 2003, Néstor Kirchner lo organiza como una secretaría, donde ya tuvo a su primer secretario que estuvo NUM y después estuvo Cosia, que falleció hace poco tiempo. Y después, recién en 2014, se crea el Ministerio de Cultura de la Nación, recién en 2014, y tiene rango ministerial y ahí se organiza la cultura en términos estatales y ahora, bueno, ese ministerio no existe más y ahora es la Secretaría de Cultura. Pero imagínense lo reciente que es como la conceptualización de qué importante es como ordenar, planificar y gestar lo cultural. Para que se den otra idea, perdón, una cosa más, recién en el 2021 nace la primera política pública nacional pensada para los gestores culturales. Yo tuve la suerte de poder ser directora de ese proyecto que se llamó Gestionar Futuro, que fue el primer fondo de apoyo económico para los gestores culturales, para nuestra profesión, para poder presentar proyectos desde la profesión, desde la mirada de un gestor cultural, porque siempre los artistas hicieron de gestores culturales para poder financiarse, conseguir subsidios, conseguir apoyo, hacer alianzas estratégicas para que producir un disco, armar un festival y demás, pero era la primera vez que se le daba la oportunidad a los gestores culturales de, indistintamente, porque eso también es importante aclararlo, nosotros no somos artistas, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, no sé cantar, no sé bailar, no sé nada, no actúo, no nada, solo entiendo que soy quien medio entre los sentidos de todas esas disciplinas, yo me especializo en las artes visuales, yo soy gestora cultural, puedo hacer de todo, pero me gusta trabajar mucho en el campo de las artes visuales, pero bueno, no somos artistas. No quita que muchas veces los artistas se tienen que gestionar y bueno, hacen de gestores culturales.
Hay gestores culturales del teatro, de la danza, muy específicos. Hay gestores culturales del patrimonio, que median entre el patrimonio. Hay gestores culturales que saben mucho de artesanía, etcétera, etcétera. Acá lo que les traje para que pensemos también es en lo que pasa en la colectividad argentina. ¿Cuántos de ustedes en alguna institución son los encargados de armar las fiestas, de armar los almuerzos, de pensar algún festival, de alguna cuestión? Acá yo traje una sociedad italiana con el patrimonio y el edificio que hay que dotarlo de actividades, por así decirlo, o también a veces hay que buscar dinero para restaurar la fachada, hay que dialogar con la municipalidad porque seguramente el edificio es patrimonial. Se hacen las famosas fiestas de las colectividades, se organizan actividades gastronómicas, hay cuerpos de baile, de danzas tradicionales que actúan en Buenos Aires y Libre Italia o en la fiesta de la colectividad del pueblo. Hay toda una cuestión de festivales gastronómicos, por decirlo. Bueno, quienes están detrás de carreras de la colectividad, y hay una en Rosario, si mal no me equivoco, hay personas que organizan todas estas cuestiones, esta mediación que hace la gestoría cultural, y quizás no son reconocidos dentro de nuestra organización, pero seguramente si yo les pregunto, ¿ustedes tienen o conocen a alguien que se encarga de todas estas cosas en su institución, en su organización, que siempre está como planificando, pensando las actividades culturales? Seguro que sí, ¿no? Sí. Alguien que toma ese rol y que va pensando las cosas. Bueno, pueden ir y abrazarlo y abrazar a esa persona y decirle, sos gestor cultural de oficio. Si no pasaron por la universidad, se han ganado el título de, territorialmente, después de muchos años, llegar a tener, bueno, la profesión. Y después lo que yo les traigo es que ustedes lo piensan, yo no quiero trasladarles esto como de que es ser organizador de eventos, sino que es mucho más profundo, porque cuando vos te metés en una situación en el territorio y vos decís, che, hay un problema, hay un problema, hay una solución, o acá hay algo, una riqueza a explotar en una institución, en un barrio, en una esquina, en una cuadra, en alguna cuestión. Los gestores culturales armamos como mesas de reflexión, es un ejercicio como muy, que esto también puede pasar en sus instituciones, de decir, bueno, che, queremos organizar un festival de lengua italiana. Bueno, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? ¿Dónde pedimos fondos? ¿Cuánta plata podemos juntar nosotros? ¿Cuál es el sentido que le queremos dar al Festival de Lengua Italiana este año? Entonces, vayamos como un leitmotiv, vayamos con una frase que contenga todo esto. Pensemos dónde lo queremos hacer. ¿Es en invierno este festival? Bueno, entonces lo vamos a hacer hasta muy tarde, no porque hace frío. Bueno, pero si hace frío, ¿qué hacemos? ¿Hacemos encuentro de letras y un guisito, por decirles, o polenta? Bueno, pensemos en todo eso y vayamos como articulando estrategias para que el evento suceda, y como les decía la otra vez, lo más difícil que tenemos como objetivo los gestores culturales es crear ambiente, es generar ese hilo conductor que ordena todo el evento y que te dan ganas de seguir quedándote ahí, y que te dan ganas de decir, che, la estoy pasando bien. Y a veces no es tirar toda la carne al asador y poner todo de todo, porque la otra vez hablábamos de si alguna vez habíamos ido, no sé, a alguna placita donde hay food trucks y lucecitas y música, y vos vas y capaz que es un embole, perdón, no voy a decir así, como que no conectás con ese espacio y capaz que está todo puesto, todo divino, pero no hay ambiente, no tiene alma ese evento. Bueno, ahí es donde falta un gestor cultural. Muchas veces se piensa que organizar algo, yo siempre digo, más los pueblos, ¿no? Que el gestor cultural, no sé, los invito a pensar en el director de cultura de su pueblo, seguro tiene una imagen ahí. Siempre nosotros tenemos como dentro de lo que es la discusión estatal de la gestión cultural, los directores de cultura normalmente son los guitarristas del pueblo, o la que baila, la que tiene la academia de baile y demás. Y está muy bien que tengan esa profesión de artistas, pero pensar políticas públicas para la cultura de un territorio, o pensar en la profesionalización del cargo, es un desafío, porque no es solo decir, ay, soy el director de cultura, la directora de cultura, pongo un pallet, un micrófono, un parlante y que vaya el cantor del pueblo a cantar
y lo hacemos en verano y el flyer dice traer reposeras y los sentamos a todos los vecinos del pueblo a que aplaudan. No, no es tan fácil. Y la cultura no es solo el evento, eso también es importante que se entienda. Si bien organizamos eventos, ya nosotros vimos por definición que la cultura es algo más palpable, vivencial, sensorial, que si bien no existe un evento que nuclee o que ponga en relevancia esa cuestión cultural, sigue existiendo. Existe sin nosotros, siempre está palpable en nuestro hacer diario. Entonces, bueno, eso también como para entenderlo. Sí es verdad que la profesión te atraviesa siempre pensar en el proyecto o en la actividad, o sobre todo en el proyecto, pero bueno, va más allá de eso. Ahora les voy a traer herramientas que quiero que pensemos también, porque yo les decía la otra vez que parte de nuestro trabajo es escribir proyectos y estar pidiendo financiamiento. Esto les puede servir a ustedes en base a lo que están elaborando en el taller de proyectos, sobre cómo buscar alianzas estratégicas para que esos proyectos cobren vida con algún aporte económico de alguna fundación, del Estado, del municipio o demás. Porque claro, yo les cuento todo esto y es maravilloso y se entiende la importancia de que las cosas pasen y que los eventos sucedan. Imagínense algo bien cultural ítalo-argentino o argentino y es como que yo les diga, da lo mismo que esté el Cosquín Rock en el verano o no. Capaz que ustedes pueden decir, sí, da lo mismo, está todo igual, rock seguimos escuchando. Bueno, pero para la industria del rock y para todo lo que crece la industria del rock, o las bandas que llegan al Cosquín Rock, no es lo mismo que esté o que no esté. No da lo mismo que un evento suceda o no suceda, porque pone de relevancia algo que vale la pena festejar y celebrar y construir y apoyar y hacer que se difunda y que crezca. Pensando en la financiación de la cultura, el financiamiento, nosotros lo que lo decimos es que la cultura no es un gasto, es una inversión social, económica y simbólica. Párrafo aparte, la cultura es una industria, tiene una industria cultural. O sea, ustedes ven que últimamente con la música, por ejemplo, está creciendo exponencialmente, desde Bizarrap, los raperos, hasta Lali, hasta Duki, Emilia, como que se expande y crece mucho más. El streaming, por ejemplo, la comunicación también entra dentro de la cultura, la industria del streaming. Nunca es un gasto, porque pareciera a veces que es como, bueno, da lo mismo que esté o no esté, es bastante como sectario que pidas que exista o que este evento pase, podría no estar y da lo mismo, y yo insisto que no da lo mismo. Es una inversión social, es económica y es simbólica, y sin embargo la práctica sigue siendo una de las mayores dificultades del sector. Es muy difícil que nos reconozcan como trabajadores, esa es una discusión que los profesionales tenemos mucho, de que seguramente ustedes lo saben, lo hacemos por amor al arte y cuando vos llamás a un gestor cultural para que te resuelva algo en un evento o en la institución, le pedís que te organice todo el evento de la lengua italiana, pero bueno, hacelo de onda. Y en realidad eso lleva muchísimo tiempo de buscar fondos, de buscar recursos, de pensar, de conceptualizar todo el evento y en realidad es una profesión. La mayoría de los profesionales de la cultura dedica una parte significativa de su tiempo a buscar apoyos, a buscar fondos, a buscar subsidios, que muchas veces no alcanzan o dependen de convocatorias esporádicas. En demasiadas ocasiones los proyectos se sostienen con trabajo voluntario, con tiempo personal y una enorme dosis de esperanza. De ahí surge la necesidad de repensar cómo se financia la cultura. Cuando digo dosis de esperanza es porque los gestores culturales tenemos siempre en el corazón la necesidad de que algo suceda, de materializar una situación, sea una residencia de arte, sea la producción de arte por alguna cuestión, sea música, disciplina, teatro. Entonces siempre tenemos como el proyecto del momento con unas ganas enormes de que pase. Entonces estamos todo el tiempo, a veces por esa misma necesidad de que queremos que pase, nosotros es muy difícil que cobremos por la organización de algo o por el tiempo que le dedicamos a que un proyecto tome forma. Entonces por eso les traigo esto de ver cómo podemos financiar eso que queremos que suceda. Desde ya que el Estado tiene un rol irreemplazable como agente de desarrollo y de fomento cultural, aunque ese rol no puede depender de los vaivenes de los gobiernos y limitarse a esquemas de subsidios coyunturales. Subsidios que, como Gestionar Futuro, que existió y que fue muy bueno, que tuvo 3 ediciones, pero que hoy no existe más, por decirles. Es necesario construir una arquitectura de financiamiento sostenible, diversa,
multiactoral que articule el sector público al privado, a la filantropía y a la cooperación internacional. Un sistema capaz de reconocer el valor económico y simbólico de la cultura y de ofrecer herramientas que fortalezcan su profesionalización y sostenibilidad. Como por ejemplo, acá está la pregunta que les traigo, ¿dónde vamos a sacar fondos? Esta es la propuesta de ahora. Primero y principal, hay una página que se llama, anótensela si quieren, síganla en Instagram, se llama hipermedula.org. Es una organización que lo que hace es buscar convocatorias de fondos de distintos lugares del mundo para hacer residencias artísticas, para hacer especializaciones, becas de formación, becas de producción de obra, para artistas que quieran producir alguna que otra obra, para producir ya sea una obra visual, un disco, teatro, residencias de teatro, producción para festivales. Es muy completa y sobre todo está todo en español, la pueden seguir. Sobre todo se especializa como en fondos para España y Latinoamérica. Entonces ahí pueden ustedes encontrar proyectos, propuestas de financiamiento de ayuda internacional que les permiten financiar alguna que otra cosa. La UNESCO tiene un fondo que es el Fondo para la Diversidad Cultural, donde ahí también se pueden anotar, da mucho dinero en euros y si ustedes necesitan, por decirles, necesitamos un grosso fondo para restaurar la fachada histórica porque no la podemos hacer con nuestros propios medios, bueno, pueden pedir a la UNESCO. Después está la ILA, que seguro la conocen, que es la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, que también financia proyectos culturales, proyectos educativos, de realización de un montón de eventos y cosas. Tienen también el Instituto Nacional del Teatro, que financia y apoya todo lo que tiene que ver con el teatro argentino. El Fondo Nacional de las Artes, para que se den una idea, el Fondo Nacional de las Artes es como el banco de los artistas. Se creó hace ya varios años, les diría que unos 40 más o menos, después de la democracia, y no solo premia trayectorias artísticas, sino que es como el banco, porque su financiamiento aparece del desgravado de algunos impuestos, en realidad no de los impuestos, sino que el remanente, si mal no me equivoco, no son impuestos, el remanente de un impuesto que se saca a las empresas, entonces no viene de los aportes de los impuestos de los ciudadanos, y ahí ustedes tienen convocatorias de ventanilla abierta. Lo que nosotros le decimos ventanilla abierta es que cada tanto se abre una convocatoria donde ustedes pueden inscribir su proyecto. No solo eso, sino que son subsidios no reintegrables, pero también pueden pedir préstamos a tasa cero. Les doy un ejemplo. Hace poquito sacó una convocatoria de conservación de patrimonio de cementerios. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué puedo yo presentar ahí? Bueno, había una línea de investigación, porque seguramente hay arquitectos que son especializados en patrimonio, pero por ejemplo hace poco estuvo en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, que tiene una sociedad italiana que tiene 162 años, es una de las más antiguas del país, tiene el panteón de la sociedad italiana en el cementerio, que para que se dé una idea, el panteón tiene no un subsuelo abajo donde se entierran las personas, sino que tiene 3 subsuelos. Imagínense un panteón que abajo tiene 3 pisos y un ascensor donde ahí baja el cajón y y un ascensor chico, o sea, un ascensor tiene el panteón. Un edificio de hace 150 años. ¿Y qué pasa? Necesita una restauración y la sociedad italiana no tiene fondos en este momento. Y bueno, anotándose a esa convocatoria del Fondo Nacional de las Artes puede conseguir un determinado monto de plata para poder restaurar por lo menos la fachada. Entonces, por eso tenemos que tener siempre como al Fondo Nacional de las Artes a mano, porque siempre tiene plata disponible. Después también les traje por una cuestión de la relación, ustedes saben, la Universidad Nacional de 3 de Febrero tiene abarcado dentro de su organigrama al Museo de la Inmigración, que está ahí en Costanera, ahí en Buenos Aires, y muchas organizaciones ítalo-argentinas de las regiones, fundamentalmente, han hecho muestras ahí en articulación con el museo, que desde ya que el museo tiene un presupuesto que forma parte dentro del presupuesto de la Universidad de 3 de Febrero, y que su rector emérito, que es Josami, es un gran coleccionista de arte latinoamericano,
y es el creador de la Bienal al Sur, que es una bienal de arte que se hace no solo en la Argentina, tiene su epicentro en la Argentina, pero se multiplica en distintos lugares del mundo, y todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas, culturales, que hacen a la migración y a la relación en la historia de los inmigrantes con la Argentina, se muestran ahí. Entonces es un buen articulador. Y desde ya que también hay un montón de espacios de residencia, ahí les puse becas en Italia, residencias artísticas, donde uno puede ir a estudiar a Italia sobre alguna práctica puntual. Yo les doy un ejemplo, como Pettoruti se fue o Antonio Berni se fue en algún momento, yo conozco muchos artistas de arte contemporáneo ahora que tienen origen ítalo-argentino, que se han ido, por ejemplo, a estudiar. Hay uno que es escultor, que es buenísimo, hay uno que es escultor y que se fue a Carrara directamente bueno, acá yo con la piedra y el mármol, a aprender tallado, a aprender del material, a aprender de esa cuestión. Y después hay una mujer que es ceramista, que hace una cerámica increíble, y fue a hacer una residencia artística para estudiar la cerámica del Imperio Romano. Solamente todo un verano estudiando eso y después lo trajo para acá, pero es posible y hay un montón. Y les traje también mecenazgo cultural para quienes son de Buenos Aires. Mecenazgo cultural es una ley, es la única ley de mecenazgo que existe en el país para el fomento cultural. Abre una vez por año. Lo que hace básicamente es que uno se tiene que anotar como institución, como asociación civil, y proponer un proyecto, y las empresas, en vez de pagarle los impuestos al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hacen es desgravar impuestos y destinar el pago de esos impuestos a mecenazgo. Entonces eligen las empresas el proyecto. De ahí se han hecho un montón de cosas que tienen que ver con la colectividad italiana desde ya que sí, con otras colectividades como también. Y más actualizado, esto sí existe, pero esto es más de este año que les traje, Fundación Medife organiza proyectos ustedes saben, Medife es ¿cómo es? Una prepaga, pero tiene todo un apoyo al arte y tiene, sobre todo, también trabaja mucho junto con la Fundación Navarro Viola, que también la pueden anotar, con proyectos que tienen que ver con adultos mayores. Arte con adultos mayores, teatro con adultos mayores, mediación cultural con adultos mayores, bueno, ahí también tienen para encontrar posibles fondos. La Fundación Santander también tiene una parte cultural que ustedes pueden chusmear y anotarse y ver. Normalmente es para artistas visuales, pero bueno, también hay otras cuestiones. Lo que ven ahí es una foto de un edificio de La Boca que fue refuncionalizado por Clorindo Testa, vuelve a aparecer Clorindo Testa. Es la Fundación Andreani, que hace un montón de proyectos de cruza con artes y disciplinas dentro del barrio de La Boca, el edificio desde ya que es italianizante. La Fundación Williams, ahí sí, siempre hay mucha plata, anótenla por si necesitan. Saca una convocatoria anual de museos para museos, sean museos municipales, museos locales, museos de determinados espacios, organizaciones civiles, junto con la Fundación Bunge y Born, que no sé si la conocen, pero también tiene fondos para educación y cultura, sacaron para archivos. Imagino que si pertenecen a alguna institución que es bastante longeva, tienen alguna cuestión que zanjar con los archivos de los libros de actas, de los papeles, de, no sé, documentos históricos que hacen a la historia de la colectividad. También pueden pedir fondos para reacondicionar archivos, para contratar a algún conservador, restaurador, especialista en papel, en fotografía, lo que fuere, para ordenar ese archivo. Después hay otra que es ahora, que esto también es importante decirlo, como el Estado se corrió del financiamiento y de la promoción de subsidios en relación a la cultura para proyectos culturales, aparece la cooperación internacional de otros países. Entonces yo les traje de la Embajada de Francia, por ejemplo, hizo una que se llamó Nuevas Orillas, Orillas Nuevas, que básicamente lo que hace es fomentar proyectos de artes escénicas, audiovisuales, animación, cine, videojuegos, proyectos culturales sobre arquitectura, sobre diseño, sobre paisajes, sobre videojuegos, proyectos culturales de edición de libros también. Imagino que quizás tienen algún escritor, escritora en la asociación civil, en la institución que quiera publicar algún libro. En el Fondo Nacional de las Artes también pueden pedir plata para publicar libros, dicho sea de paso. Esto es la Embajada de Francia, pero la ILA también lo hace, y la Embajada de Italia o los consulados también tienen fondos para proyectos culturales que también pueden pedir.
Sacaron también este año, Fundación Williams, una que se llamó Las Cuencas Cuentan, que tiene que ver con proyectos culturales en relación al río o a las lagunas. El Consejo Federal de Inversiones también es un pool de plata que sale de las provincias para financiar un montón de cuestiones. Para que sepan, si ustedes van a la Feria del Libro, cada provincia lleva su stand, lo financia con el CFI, desde ya que sí. La CAF, que nadie la conoce, pero es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que también financia proyectos culturales. Y el BID, que seguro lo conocen también, es Banco Interamericano de Desarrollo, que también se pueden pedir préstamos para obras de arquitectura. Yo imagino, ¿no? Quieren hacer una escuela de italiano. La CAF acá en Jujuy es muy conocida, sí, bueno, qué bien. Sí, bueno, Jujuy tiene toda una cuestión del BID, de desarrollo, de, bueno, la minería, hay un montón de industrias que están creciendo, bueno, eso también es para tener en cuenta, que apoyan ese tipo de proyectos. Bueno, y siguiendo con esta línea, yo les traje ejemplos de qué hacen los gestores culturales, les traje ejemplos de afuera, pero para que vean cómo ustedes podrían, no digo copiar, pero entender en la práctica cómo se hace. Si alguien quiere hablar, porque yo estoy haciendo un monólogo, siento, y capaz que les estoy aburriendo y estoy siendo bastante intensa. Si alguien quiere hacer un comentario, por favor, es el momento. Así yo tomo envión de paso. No, nada en particular, solo decir que es muy interesante la parte de dónde se consiguen los fondos para poder financiar los proyectos. La verdad que hay un amplio abanico de fuentes que podría llegar a ser muy útil. Solo eso. Genial. Buenísimo que decís eso, Alejandro, porque hace poco RGC Ediciones, vieron que yo les dije que había un grupo de gestores culturales que se dedican a la investigación de la gestión cultural. Hace 2 semanas sacó como una publicación, no sé si no es una revista, es como un compilado de artículos sobre el financiamiento de la cultura argentina y actualizado. Yo todo lo que les pasé existe y es real y uno puede buscarlo y encontrar, pero es como todo un análisis sobre el financiamiento de la cultura argentina ahora, a día de hoy, y en el drive que yo armé con toda la bibliografía está ahí disponible para que la miren, así que chusmenlo porque ahí van a entender bien qué hace cada fundación y qué posibilidades hay de obtención de recursos. Eso les dejo ahí como para un material, una herramienta. Volviendo al tema, vamos a ver actividades, proyectos de otros colegas que se hicieron. Que yo quiero acá como traerles la invitación a pensar también los eventos como para que vean cómo opera el sentido común. Porque a veces uno piensa que organizar algo es como, no, bueno, tiene que haber un escenario, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, y a veces uno tiene recursos al frente de los ojos y no lo sabe encontrar. Y un poco la gestión cultural es como el ejercicio de saber encontrarle la vuelta. Yo tuve un trabajo en una organización internacional que nucleaba museos del mundo y se reunía una vez por año para pensar prácticas. Entonces eso me dio la posibilidad de contactarme con un montón de jóvenes que trabajaban y operaban en museos y organizaban eventos culturales. Para que se una idea, ahí conozco yo a los italianos que después les voy a contar. Estos son eventos que son de Holanda o son de Alemania, pero bueno, les traje un flyer. Ellos organizaron y establecieron, los italianos, los jóvenes italianos, como el 8 y el 9 de junio, la jornada nacional italiana, ¿no? De el museo como un lugar de encuentro entre las culturas. Entonces unieron distintas ciudades, grupos que estaban en distintas ciudades y propusieron una jornada abierta de museos con actividades puntuales. ¿Vieron que a veces es tan fácil como organizar un circuito? Digo, ¿no? Porque capaz que ustedes están en un barrio, tienen la institución ahí, pero a veces quizá no tienen que inventar nada, ni la pólvora, ni mucho menos, y es cuestión de armar un circuito cultural y ponerle un día y generar, dotarlo de sentido a algo que quizás vos, espacios que vos quizás ves todos los días, caminás por la vereda, pero nunca entrás, por decirles. Como sucede también mucho con la noche de los museos. Pero ¿por qué no pensar, no sé, la noche de no de las colectividades, pero de los edificios patrimoniales de las colectividades, por ejemplo, y unir la Dante con el centro italiano de tal cosa, de tal región, o unir en la ciudad, si hay varios centros de regiones italianas descendientes, bueno, unirlas todas en un mapa y generar un hilo en común
buscar cuál es y armar eso, porque eso ya está dado. Lo que pasa es que tiene que venir un gestor cultural a como dotarlo de sentido. Acá yo les voy a mostrar ejemplos. ¿Vieron ese chico que está parado ahí? Y como decía, hay una pantalla. Bueno, esa ciudad está en Holanda, se llama Eindhoven. Es una ciudad que es muy conocida porque tiene muchas universidades de diseño, de arquitectura, de diseño gráfico, de diseño textil, de películas, de cine. Bueno, todos estudian arte en esa ciudad. Y entonces necesitaban un lugar para mostrar sus cortos los chicos de cine y de animación, de videojuegos. Y entonces le proponen al museo generar ese lugar de encuentro, pero como el museo tenía ocupado el auditorio, lo resolvieron muy fácil los chicos que eran los gestores culturales de ahí y lo propusieron en la terraza. Entonces, básicamente lo que hicieron fue una jornada de mostrar cortos y darles la oportunidad a estos chicos para que puedan mostrar lo que estaban haciendo. Una jornada como de visualización de sus estudios. Abajo ven unas chicas y personas como juntándose. Este es muy bueno y capaz que les sirve si ustedes son de una ciudad donde hay universidades o facultades o terciarios y no saben cómo usar el espacio enorme que tienen en la sociedad italiana, en la organización, en la institución. Esta es buenísima porque esta misma ciudad tiene muchas universidades, entonces hay muchos creativos, hay muchas mentes pensantes que piensan proyectos culturales. Entonces no tenían un lugar para juntarse y tampoco se conocían entre universidades y no sabía en qué andaba el otro, ¿no? En la otra universidad o qué proyectos estaban emergiendo. Entonces armaron un evento en el espacio que se llamó Portfolio Night, la noche del portfolio. Y ustedes saben que los creativos siempre tienen un portfolio. Un diseñador de moda tiene la colección dibujada, un programador tiene una idea, prototipo de cómo quiere hacer, no sé, una página web o lo que fuere, o un diseñador industrial tiene la idea para crear una bicicleta, no sé, imaginémonos, pero no tiene un lugar donde conectarse con otras personas que piensen igual o que están en la misma búsqueda. Entonces armaron un portfolio night, llamaron a 5 profesores por cada universidad y la idea era ir con tu compu, había algo para tomar, algo para comer, había como un ambiente súper lindo y vos tenías que ir de mesa en mesa conociéndote con todos, ibas con la compu y le mostrabas tu proyecto. Entonces quizás te encontrabas con alguien que le súper interesaba lo que estabas haciendo o le servía mucho conocer, che, mira qué bueno tu proyecto, y tenías la capacidad de en algún momento saltabas a una mesa donde había un profesor de la universidad que te daba una devolución de tu idea. Y de ahí es como un evento de networking, pero que servía para potenciar proyectos culturales y encontrar más aliados. Entonces, el museo fue ese lugar de encuentro. Pensar que el museo no solo es un lugar para visitar o para hacer turismo, sino que también nosotros que estudiamos estudios de museos decimos que los museos hoy tienen que ser los nuevos foros urbanos, las nuevas ágoras, las nuevas plazas públicas donde se discutan cosas. Ustedes piensen que si ustedes terminan la secundaria, o el terciario, la universidad, y no hacen un posgrado, no siguen el ámbito educativo, profesional, los únicos lugares donde ustedes aprenden algo nuevo son los museos. Obviamente que hay 1000 lugares más, o sea, películas, Netflix, demás, pero donde el conocimiento está puesto de alguna forma son los museos y tienen que ser lugares de oportunidad para seguir aprendiendo. Después les traje una foto de cuando yo trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo me encargaba de, como gestora, pensar una agenda especialmente para jóvenes. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es, en vez de decir, porque yo eh, no sé si alguna vez ustedes, un amigo, los invitó a un museo, o decir, che, vamos a esto, y no sé si son muy, como, tienen cercano el museo, ¿no? Y sobre todo el arte europeo o el arte del Museo Nacional de Bellas Artes, que de por sí, ustedes saben cómo se gestaron esos museos, el Louvre, el British Museum, el mismo Museo Nacional de Bellas Artes, son edificios grandes, son como grandes templos del saber que no te atrae mucho decir, che, voy al museo. De hecho, el Bellas Artes lo que nos pasaba es que el Malva es mucho más canchero que el Bellas Artes, porque es más moderno, porque tiene arte contemporáneo, el Bellas Artes es arte europeo, pesado. El Bellas Artes en la construcción del arte argentino es como el gran templo de las artes argentinas, donde los únicos que entran, artistas, para tener su obra colgada ahí, son los artistas consagrados del país. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil de venderlo. Entonces a mí se me ocurrió cerrarlo a la noche
todo cerrado, la invitación era, che, after en el museo cerrado para vos, trae un amigo, la invitación era +1, trae al chongo, a la chonga, querés impresionar a una piba con la que estás saliendo, bueno, vení para acá, o trae a tu amiga, arrastra a tu prima, salí de la oficina a las 6, esto era a las 7, 7:30, entrabas al museo y tenías una visita guiada que no era la típica visita guiada donde te explican todo, te dan la información y vos vas de cuadro en cuadro, sino que era como resignificada. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que ven en esa foto son 3 chicas que no están contando, este artista, Virginia dice que se tiene que ir, bueno, buenísimo. Nos vemos la próxima, Virginia. Estas chicas no están contando, este cuadro fue pintado en tal año por tal artista, sino que en realidad estaban leyéndole un poema, y el poema explicaba lo que era el cuadro, ¿se entiende? Entonces, es otra forma de visitar el museo. Y no sé si conocen, pero el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una terraza hermosa que da a la Facultad de Derecho, entonces yo ahí organizaba terraciadas. Había un DJ, había lucecitas y podías tomar algo, una cerveza, una cosa así, podías como descansar la vista de tanta obra y nada, comentar de lo que estabas haciendo. Un año hicimos con Jules Solar, que era tarotista, hoy es el día del tarotista, by the way, pero Jules Solar es un artista argentino que hizo su propio tarot, entonces se me ocurrió invitar a una tarotista para que te lea las cartas después de la visita guiada a la terraza con el tarot de Jules Solar, por decirles. Y fue un boom, o sea, llegó un montón. Y hay un artista argentino-polaco que se llama Julia Kosice, que tenía una muestra y que es todo con luces y agua, no sé si alguna vez la vieron, pero a mí se me ocurrió, todavía no estaba el boom de la música electrónica, de las fiestitas y qué sé yo, pero estaba Solimano, que es un productor de luces y de música electrónica muy conocido en Argentina, que hace un evento que se llama Art Lab, y se me ocurrió que, inspirado en la obra de Julia Kosice, ponga las luces en la terraza de una manera tal y que le invente una playlist a Julia Kosice. Entonces vos salías de la muestra, que era puras luces, un flash entre el agua, las luces y qué sé yo, y después tenías a un productor musical de música electrónica, iluminador, que reinterpretaba la obra en la terraza. Entonces era otra forma como de acercarte a Julia Kosice. Y después acá ven una foto de los chicos de Hamburgo, del Museo de Cultura de Hamburgo, que dijeron, bueno, basta ya de tanto arte pesado europeo, vayamos a ver murales. Entonces era como un tour en bicicleta de todos los murales de la ciudad. Y contar un poco la historia de cada muralista y demás. Y, a ver acá. Estas son la de mis amigos, estos son de Verona. Vuelvo a poner la foto. Los chicos tienen una organización civil que se llama, bueno, en realidad ellos están en 2 lugares. Uno es River. River es una organización cultural civil que se llama River Primavere Urbane, que es básicamente, ellos hacen eventos en la primavera y la fundó mi amigo Albice, que lamentablemente falleció en un accidente, pero sigue estando la fundación a su nombre. Él era arquitecto, estudió en Venecia y él le interesaba mucho reconstruir el pasado de Verona. Entonces él buscaba lugares abandonados de la ciudad y buscaba fondos para reacondicionarlos y ofrecérselos a la ciudad como nuevos espacios públicos para vivenciarlo. Entonces lo que ustedes están viendo ahí es un bastión, es como ustedes saben, Verona es una ciudad que fue habitada históricamente por un montón de civilizaciones, no solo, o sea, estaban los celtas, por ejemplo, en Verona, después vino los romanos, en un momento Napoleón Bonaparte apareció en Verona, aparecieron los nazis también, o sea, hay como mucha historia en Verona de distintas épocas. Entonces él encontró este espacio porque Verona es una ciudad fortificada que tuvo su defensa, está en una barranca. Entonces él recondicionó todo este espacio que se llama Pasión de la Magdalena, y la reacondicionó como en un lugar de interpretación de esa defensa de Verona. Y entonces, obvio que consiguió los fondos y demás, el arquitecto, entonces cuida el patrimonio, pero lo presenta en una forma contemporánea, y organizó todo el diseño expositivo. Ustedes ven ahí las explicaciones, y ahí está Pietro, su hermano, y mis 2 amigos, haciendo la visita guiada, pero afuera, cuando vos terminabas de pasar por esos pasadizos, te encontrabas con esta banda, con este violinista y este guitarrista, en unos palets, o sea, lo resolvió como muy fácil. Entonces vos terminabas el recorrido y estaba ahí la bandita.
Entonces era la forma de representarle, de volverle a presentar en comunidad a la comunidad de Verona este espacio histórico restaurado. Y todo eso lo hace un gestor cultural. Y es espectacular porque él encontró jardines escondidos, imagínense como construcciones romanas dentro de Verona que estaban escondidas por las hojas, por los árboles y demás, y él como que reacondicionaba todos los espacios y creaba nuevas plazas o crearon un festival de juegos medievales que se hace en la vereda todos los años, y bueno, son como formas de como repensar la ciudad. Acá lo que les muestro es el logo de la asociación civil, se llama River. Esa placita que ven ahí llena de luces, bueno, estaba toda tapada y era un espacio romano que yo les contaba. Entonces la reacondicionaron, la repensaron y la pusieron así, la presentaron en la ciudad con eso, con visuales y demás. Y después, la otra que está ahí al fondo está justo al lado del Adige, se puede ver el puente de Verona muy conocido y es como en las barrancas, ellos armaron todos festivales en la vereda. No deja de ser cultura italiana y digo, se los traigo porque les puede hacer a ustedes pensar en como posibles eventos o posibles cosas a organizar. Y después hay una que ellos organizan, bueno, ahí ven todo, ellos tienen todo un costado de la agricultura, del agriturismo, que también como revitalizan espacios de la agricultura para como reconstruir la necesidad ¿no? de pensar en términos agrícolas. Y ese fue un evento que se hizo en un jardín. El mejor evento que a mí me tocó ir, que es este que les trajo acá, es genial porque para que vean que una cosa es que yo te diga, bueno, te invito a un festival en la montaña, vamos a ir a escuchar una banda, y otra cosa es la invitación que ellos hacen en este evento que se llamó La Contrada Musicale, que básicamente al lado de Verona ¿cómo es? Un parque nacional, que es el Parque Nacional de Lesinia, que es como, nada, imagínense un bosque, y ahí dice River in collaborazione con el Film Festival de la Lesinia. Ellos hacen al Festival de Cine como aliado estratégico y lo que proponen era una caminata. O sea, no te invitaban a, che, vení, vamos a escuchar una banda, que es algo muy literal. Ellos te invitaban a que hagas trekking en el bosque, que vayas con la mochila, con todas las zapatillas, que te calce las zapatillas y que vayas a caminar en un camino que ellos iban haciendo, que lo trazaron todo, te daban un mapa y vos te metías, dejabas el auto, te metías en el bosque y ellos te iban haciendo como toda una visita guiada. Acá ven, este es el flyer, ahí ven como lo que uno veía en el camino, ¿no? Veía un montón de construcciones y demás. Pero cuando llegabas, aparecías en este lugar, imagínense, estas son fotos de ahora, pero no tengo del evento, imagínense en esta barranca, ellos habían puesto como que después de caminar 10 kilómetros, ponele, 10 o un poco más de kilómetros en el bosque y te contactabas con la naturaleza, llegabas de repente al final del recorrido, que era este lugar, en esta barranca, donde había, imagínense, manteles de picnic como para tirarte al sol o tirarte a la tardecita, y al fondo de ahí había una bandita que te esperaba. Entonces vos como que al final del recorrido encontrabas la banda, encontrabas el evento y habías pasado todo el día caminando en el bosque, reconociendo ese territorio como propio, cercano a tu región, y una cosa cultural, y había pinchos de comida, pizza, cerveza, birra, lucecitas, y era espectacular. La invitación, la inventiva, la creatividad de decir, che, te invito a hacer un trekking y de repente, ¡pum!, de sorpresa encontrás este lugar y hay música y hay un espacio para encontrarse, es magnífico, desde ya que salís de ahí y decís, che, qué bueno el Parque de la Lesinia. Y después, este yo fui, este es un jardín privado, chicos, esto es de una casa, de una familia muy rica de Verona, que esto es privado, nadie entra, y ellos armaron esta cosa de los lugares escondidos que vos no conoces y hacen una jornada abierta en lugares secretos que uno no los tiene como muy cerca o la posibilidad de acceder. Entonces vos caías en la casa de esta señora y te contaban toda la historia del jardín, toda la historia de la construcción, del arquitecto y demás, y después al final en el patio había todo un evento cultural con comida, qué sé yo, y era como esta cosa de encontrar lugares, de hacer visto lo que no se ve, básicamente. Un poco es eso. Esa era como la idea de cómo es de Albi, hacer
poner en valor lo que no se ve, o quizás lo que se ve, pero vos no entendés lo que estás viendo. Es como un poco, esa era la idea. Y siempre era en primavera, porque River es por la riva San Lorenzo, por el River Adige de Verona, y era un poco poner en valor la primavera también, como una agenda, vos estás en primavera en Verona, y si seguís a River es como que tenés eventos para seguir y tener un plan de primavera, ¿no? Y él lo que hacía era trabajar todo el año para restaurar esos espacios y con otros amigos arquitectos, diseñadores gráficos, historiadores y demás, y con el municipio, nada, con privados y mecenas, repensar cívicamente la ciudad. Y ofrecer estos espacios nuevos que quizás siempre estuvieron, pero no estaban puestos en valor. La novela termina en que, bueno, más allá de que Albi falleció, se hizo una fundación en su nombre que se llama Atesta Insu, que es con la cabeza mirando al cielo, y lo que hace ahora es juntar fondos para que otros chicos que estudian arquitectura, que estudian historia, que estudian diseño gráfico, que son gestores culturales, puedan acceder a fondos para llevar adelante actividades similares en relación a la mirada o la visión que tenía Albi de justamente repensar espacios y actualizarlos y traerlos, devolverlos a la vida. Eso, y también ellos forman parte de, no sé si fueron a Verona, está el Museo Castelvecchio, que es un museo espectacular de arte medieval y del principio del Renacimiento, que es muy famoso porque Carlos Carpa, que fue un gran arquitecto modernista, lo repensó a todas sus salas de exhibición. Y ellos ahí colaboran muchísimo, son mecenas de ese espacio y ahí organizan visitas guiadas a la noche, museo cerrado, ponen bandas, tratan como de repensar esa relación con un museo que es tan histórico, traerlo un poco a la juventud. La gracia de todo esto, y digo la novela, porque Pietro, el hermano de Albi, fundó un partido político y ganó las elecciones y ahora ellos gobiernan la ciudad de Verona con 30 y pico de años. Es muy gracioso, hay un intendente desde ya que sí, que es un ex jugador de fútbol, y ahora ellos pueden manejar la cultura de Verona con esta mirada y en los últimos 2-3 años de gestión ya han posicionado a Verona, han subido el concurso de denominarla como ciudad italiana de la cultura, la ciudad italiana de la ciudad europea de la cultura también, y están haciendo un montón de proyectos y siempre con esta mirada. Y si ustedes me preguntan, solo un gestor cultural puede tener como esa mirada de gestionar lo público, lo privado, los mecenas, el espacio público, el espacio privado, porque acá hay un jardín de una señora, y bueno, poner todo en una bolsa y darle sentido y ofrecerlo a la ciudad, básicamente es lo que le quería trasladar de qué es lo posible. Y si bien uno siempre mira afuera, la ñata contra el vidrio, todo lo que pasa afuera es mejor, yo no creo eso, pero sí imagínense, les invito a pensar si tienen algún lugar secreto en su barrio, en su asociación, si quizá el lugar secreto es la sociedad italiana que nunca se abre, por decirlo, si tienen algún arquitecto amigo, si tienen la posibilidad de restaurar algún espacio, de pensar una esquina que capaz que está olvidada, el fondo de una calle, como para poder darle vida y pensar una actividad cultural, desde ya que un poco les ofrezco pensar en esta línea. No sé si a alguno les despertó algo, yo estoy con un monólogo hoy, perdón chicos, muy intensa yo, pero hasta acá es lo que les puedo contar de todo esto. Quiero que hablen un poquito, así no me dejan sola. ¿Alguien? ¿Alguien le inspiró algo? ¿Se le ocurrió algo? No, de esto último que estábamos viendo, me venía a la cabeza lo que pasó en Mar del Plata con Villa Ocampo, que convirtieron la casa en un centro cultural, pero muy, muy alejado de centro cultural, entre comillas, muy alejado de todo lo que hubiese profesado eh, Ocampo, sí, pero bueno, nada, como un ejemplo de quizás de lo que, más de lo que no debería ser que de lo que debería. Pero bueno, qué sé yo, que quizás tampoco también es subjetivo, ¿no? Habrá gente a la que le guste, gente a la que no.
Sí, para quienes no saben, Villa Ocampo en Mar del Plata es la casa de Victoria y Silvino Ocampo de veraneo. Y es una casa muy particular porque está toda hecha en madera, es una casa que, ¿vieron esas casas prefabricadas? Bueno, ella compra la casa prefabricada, la instala en Mar del Plata y eso hace que se necesite como, bueno, una conservación bastante particular. Y en su momento tuvo como una casa de té y hasta ahí venía todo bien, pero lo que trae Matías es que en las últimas ediciones o gestiones de ese espacio, no sé, de repente hay una foto que es como en el patio mucha luz, tipo fiesta electrónica o mucho punchi punchi, mucha música, como una cosa que ya es como que medio que se desvirtúa, como que se pasaron 3 pueblos y bueno, hay también una polémica con eso. Pero sí. Em, También está bueno como este ejercicio de pensar, porque vieron que nosotros todos tenemos un chip, ¿no? Como en este lugar se puede hacer esto y en este lugar no se puede hacer lo otro. No lo digo en el caso de Víctor Ocampo, porque ya que hay una cuestión de conservación de por medio, pero quiero que piensen en los relatos que se hace su propia institución sobre sí misma, ¿no? Como, no, acá solo se hace tal cosa, no, acá solo podemos hacer tal otra. Y quizás no hagamos esto porque es mucha inversión, es mucha cosa, o quién lo va a organizar y demás, pero a veces es como repensar un espacio que ya está dado y darle como una vuelta de tuerca. Eh, yo les doy un ejemplo, acá nosotros en el Museo Histórico tenemos un espacio que se llama la Cocina de la Abuela, que es como la cocina de todas las colectividades. Y siempre se organiza algo muy tradicional, chocolate patrio el 25 de mayo, el Día de Italia, el Día de Francia, el Día de Suiza, y siempre hay como una comida muy paqueta. Pero una vez con los jóvenes dijimos, bueno, ¿por qué no organizamos tipo un after? Pero es como a la tardecita, a las maderas, imagínense unas mesas muy antiguas de madera, muy lindo, es un lugar muy lindo que está pensado y da al patio del museo. Entonces yo le digo, bueno, justo el chico que está en la colectividad piamontesa es chef. Entonces le digo, Marcos, ¿por qué no hacemos una focacha? Invitamos a todos a hacer una focacha. Los recibimos en las mesas, en cada mesa ellos pagan una tarjeta donde con eso compramos los ingredientes, hacemos una focacha, él nos explica cómo hacer la focacha desde cero, por decirle, dije focacha, pero un panino, no sé, piensen. Entonces es como un programa como de cocina, una clase de cocina. Entonces, Marcos, vos ahí adelante, cada mesa hacemos un equipito de dos, armamos unos aperitivos, entonces vamos cocinando mientras tomamos el aperitivo y yo lo llamo a mi hermano que es guitarrero, entonces que haga como unas notas musicales como de fondo. Justo la cocina tiene un horno industrial muy bueno, entonces el pan puede salir muy fácil. Obviamente que Marcos hacía pan más antes, entonces teníamos algo para como picotear y terminamos la jornada al atardecer del sol en el patio del museo con la musiquita de fondo y bueno, como en un after así cortito, chiquito, ni muy muy ni tan tan, pero un evento así en fin. Y es como una forma de repensar un espacio que siempre está pensado para una actividad súper tradicional como, no sé, el Día de la Revolución Francesa y pensarlo como, o el Día de la Familia Piemontesa y pensarlo como más para jóvenes, revisionado, y no hay mucho que hacer porque los recursos ya están ahí disponibles. Un poco la idea de este módulo es que ustedes empiecen a pensar así, como fuera de la caja, fuera de la zona de confort, fuera de los discursos preestablecidos y que ustedes puedan pensarse como gestores culturales, eh, haciéndose cargo de eso y decir, che, bueno, revisionemos un poco, porque no es tan difícil, no necesitas mucha cosa. Eh, Piensen que Albi lo único que hacía era como encontrar lugares y como revitalizarlos, y nunca antes nadie había pensado en eso. Eh, o era tan fácil como decir, che, en el museo abrámoslo después de hora, porque los jóvenes todos trabajan, nadie puede a las 10 de la mañana ir a una visita guiada, y también les parece un embole ir a una visita guiada, como toda muy teórica, muy académica, y imagínense que en un museo de arte había que romper con esta idea de que no, yo tengo que saber de arte para poder ir al museo. Entonces lo hacíamos como de otra forma y hasta, no sé, a veces metíamos el tarot, a veces metíamos la electrónica, a veces lo hacíamos con teatro, a veces lo hacíamos rapeado, le buscábamos como la vuelta. No sé si ahí esto hace que se les despierte algo, si no es mucha información y yo soy, no sé qué hora es, ya son las 12, es un montón, tienen que disfrutar del fin de semana, pero bueno, yo los invito a que de acá a la clase que viene piensen alguna posibilidad de cómo es
de ir introduciendo, pensándose como gestores culturales de algo que pueden hacer, algún proyecto que puedan tener en mente y que puedan llevar a cabo. ¿Qué les parece? Bien, genial. Bueno, busquen inspiración. Yo también siempre digo, yo soy gestora cultural y para hacerlo tengo que tener ideas. Para tener ideas tengo que leer mucho, escuchar mucha música, mirar muchas películas, leer demasiado. Entonces, bueno, inspírense, salgan a caminar, miren el sol, abran la cabeza y veamos la clase que viene con qué traen a consideración. Así vemos cómo podemos todo lo que aprendimos en estas 2 clases llevarlo a la práctica con casos puntuales y que a ustedes les sirva. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Perfecto. Hacemos eso. Bueno, gracias por la clase de hoy. Espero que no haya sido tanto, perdón por la intensidad, era mucho para tirarles encima. Pero bueno, espero que tengan un re lindo fin de semana, que descansen y que desaparezcan nuevas ideas a la cabeza. Genial la clase y el módulo. Gracias. Buen fin de a todos y a todas. Bueno, Gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias, Chao, buen Diana. fin de. Gracias. Hasta luego. Buen fin Buen de. fin de. Chau, chau. Hasta luego.